Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿O no se escucha bien? ¿No se escucha? A ver. Ay, que no se escucha. Bueno. A ver, déjale, digo al chavo por... Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de la rehabilitación oncológica pediátrica, un poquito sobre el abordaje en fisioterapia y sobre particularidades del cáncer infantil. Bueno, antes de comenzar, es bien importante diferenciar el cáncer infantil con el cáncer en el adulto. El cáncer infantil es considerada una enfermedad rara y también se denomina cáncer del desarrollo. Es una serie de mutaciones y proliferación de células ciclonas en células que todavía están en un proceso de diferenciación, a comparación del cáncer en el adulto, que ya todo este proceso de mutaciones y proliferación de células se realiza o se encuentra en células que ya están en envejecimiento. Ya al conocer toda la diferencia entre el cáncer infantil y el cáncer en el adulto, podemos saber que la biología, la tipología y el pronóstico y el tratamiento van a ser totalmente diferentes. Ay, aquí está. Bueno, en México se diagnostican de 5,000 a 6,000 casos anuales de cáncer infantil. El primer lugar se lo llevan las leucemias con un 52%, los linfomas con un 10% y los tumores del sistema nervioso central con un 10%. A diferencia de lo que ocurre con el cáncer en el adulto, aún se desconocen las causas del cáncer infantil debido a las edades que son pues a muy temprana edad y no están todavía ligadas al estilo de vida o a factores ambientales como en el cáncer en el adulto. Sí, está todo al revés. Ok, aquí encontramos una gráfica sobre porcentaje de morbilidad hospitalaria de los principales tumores malignos en una población de 0 a 19 años según el sexo. También encontramos en primer lugar tumores en tejidos linfoides, hematopoyéticos o tejidos relacionados, en sistema nervioso, el hueso y cartílago, en tejido conectivo blando y en órganos digestivos. Ok. Si hablamos de antecedentes, en los últimos años ha habido un aumento de tasas de incidencias y supervivencia del cáncer infantil. En Estados Unidos se dice que hay más de 420,000 sobrevivientes de cáncer infantil y 15,000 niños y adolescentes diagnosticados cada año. Se nota una diferencia de la calidad de vida durante y después del tratamiento. Por eso es muy importante que cuando tú realices una evaluación a pacientes oncológicos también puedas medir la calidad de vida del paciente. También la investigación ha demostrado que hay un impacto funcional en sobrevivientes adultos del cáncer infantil, sobre todo teniendo una función física deteriorada, una aptitud física también deteriorada. También se ve un impacto negativo en la neurocognición del paciente y una de las principales secuelas que se notan mucho es la fatiga y el dolor que van a afectar a la participación en la vida diaria del paciente. El impacto funcional va a abarcar todas las edades y todas las enfermedades. No hay distinción de una con otra. A veces nos puede costar determinar las necesidades de rehabilitación en patologías que no son tan visiblemente discapacitantes como una leucemia, a diferencia de un paciente amputado por osteosarcoma, pero siempre hay que considerar que todos los tipos de cáncer, independientemente de la edad e independientemente del diagnóstico, va a haber un impacto funcional. Entonces necesitamos que haya un programa de rehabilitación integral en donde abordemos todos los resultados funcionales o si hubo alguna pérdida de la función. También necesitamos de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, neuropsicología, dependiendo de las necesidades del paciente. Okay. La supervivencia o la sobrevida en México es del 56%, que ha tenido un aumento en los últimos años, pero aún estamos pues muy bajos a comparación de otros países con altos ingresos. Pero muy poco se habla también de la supervivencia funcional en el paciente, es decir, cómo quedó después del cáncer o qué cambios hubieron durante el tratamiento del cáncer, ya sea con quimioterapias, radioterapias. Y la supervivencia funcional, es nuestra base del tratamiento. O sea, aquí nos vamos a basar en qué vamos a trabajar con el paciente.
porque los tratamientos son totalmente agresivos y tóxicos para ellos. Un 80% de los sobrevivientes tienen un elevado riesgo de comorbilidades en la edad adulta. Se pueden volver enfermos crónicos con mayor alteraciones funcionales. Las alteraciones que principalmente podemos encontrar son la fatiga, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones neurológicas, alteraciones de la función cardíaca y pulmonar, déficits neurocognitivos, déficits sensoriales, ya sea visual o auditivo, alteraciones del sistema genitourinario, alteraciones emocionales y conductuales y alteraciones del crecimiento, alteraciones gastrointestinales y trastornos del sueño. Pero si nos enfocamos en las primeras 6, que son fatiga, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones neurológicas, alteraciones de la función cardíaca y pulmonar, déficits cognitivos y sensoriales, estas tienen un riesgo más elevado de poder desarrollar una discapacidad. Por ejemplo, pacientes que tuvieron tumores óseos, tumores del sistema nervioso central o tumores diagnosticados en la primera infancia, que tuvieron un tratamiento invasivo en quimioterapias y radioterapias, son los que mayor tienen riesgo a poder desarrollar una discapacidad. También un tumor de fosa posterior, que es de los más comunes de tumores del sistema nervioso central, pueden debutar en una hidrocefalia, producir una ataxia, vértigo, epilepsia o alguna alteración del tono muscular, que definitivamente puede ser bastante discapacitante en este tipo de pacientes oncológicos. Okay. Dentro de un paciente oncológico siempre debe de existir un abordaje multidisciplinario, es decir, no podemos basarnos nada más, por ejemplo, yo fisioterapeuta, en tratar al paciente. Siempre tenemos que ver las necesidades del paciente. Es bien importante que utilicemos la CIF. La CIF es una clasificación que agrupa sistemáticamente todos los dominios de una persona en un determinado estado de la salud. Entonces, si nosotros basamos en nuestra intervención en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, podemos saber qué tipo de disciplinas necesita nuestro paciente. Puede ser un paciente de fosa posterior que necesite terapeuta de lenguaje, que necesite terapeuta ocupacional, que necesite fisioterapia, que necesite también neuropsicología. También tenemos que basarnos mucho en esta clasificación para poder determinar su participación y las limitaciones que puede tener en sus actividades. Está por aquí. Sí. Les voy a explicar un poquito acerca de la CIF. La CIF maneja 3 contextos. El primer contexto es la condición de la salud, el segundo contexto es el funcionamiento y el tercer contexto son factores ambientales, que pueden ser factores ambientales o personales. Si hacemos un ejemplo rápido sobre cómo utilizar la CIF, podríamos decir que la condición de la salud, que es el primer eje de la CIF, podríamos hablar de un tumor de fosa posterior. Posteriormente podemos decir que las estructuras o funciones que pueden verse alteradas o puede presentar el paciente puede ser una ataxia, hemiparesias, alteraciones del tono, disfagias, alteraciones del equilibrio y de la coordinación, dolor, fatiga, alteraciones en el aparato fonoarticulador. Dependiendo la zona del tumor, pues podemos tener ese tipo de alteraciones. En las actividades podemos ver limitaciones en la función motora, en la comunicación y alteraciones de la alimentación. Y en la participación pues se va a ver muy limitada la actividad física, la educación, la vida independiente como tal que tenía el paciente, también puede afectar en un futuro en que este paciente pueda conseguir empleo y la calidad de vida. Y los factores personales entrarían pues la edad, el género, la nacionalidad del paciente, el tipo de cáncer que tuvo, la medicación que está tomando, si recibe o no algún tipo de tratamiento. Y en factores ambientales pues entra el apoyo de la familia, la red de apoyo es bien importante, también su entorno social, el tipo de acceso que tiene a la salud, si tiene alguna barrera para poder recibir su tratamiento del cáncer, y también algunas como el acceso que tenga a la rehabilitación hospitalaria, que muy poco se habla de la rehabilitación hospitalaria. Realmente nosotros, todos los pacientes que tenemos, raro es el que lo derivaron a rehabilitación estando en la enfermedad aún.
Ok, este término de rehabilitación ha ido cambiando a lo largo de los años. Anteriormente, en los años 80 se establecía que la rehabilitación nada más se debía presentar en caso de un déficit físico secundario a grandes cirugías. De ahí Collen plantea objetivos de rehabilitación ya en diferentes áreas, además de la física, como en el área psicológica, social, vocacional, y Mellett plantea un abordaje ya preventivo a las secuelas. Ya es cuando en el año 2000 donde se realiza una conferencia por parte de la OMS en donde se dice que el servicio de rehabilitación debe de estar presente en todas las fases de la enfermedad y en todos los niveles de actuación, no nada más para trabajar las secuelas del paciente, sino que desde que se conoce el diagnóstico, la rehabilitación debería de estar presente. Y también debe de estar presente si hay alguna recaída y brindar confort y soporte en una etapa final de la vida. Esta es una clasificación que nosotros manejamos en la rehabilitación, se llama clasificación de Dietz y tiene 4 estadios, pero estos 4 estadios son muy dinámicos, realmente no siguen un orden como tal, va a depender la condición del paciente. Puede que nos llegue un paciente con osteosarcoma que necesite rehabilitación paliativa, que esté pasando por un cuadro de dolor, entonces necesitamos movernos a la parte paliativa y también trabajar la parte preventiva si va a someterse a algún tipo de cirugía, como una amputación. La rehabilitación preventiva pues tiene el objetivo de disminuir el impacto funcional causado por el cáncer o su tratamiento. La rehabilitación restaurativa va a tener el esfuerzo de regresar al paciente a su estado antes de la enfermedad o tratar de que el paciente quede con la menor cantidad de secuelas posibles. La rehabilitación de soporte pues va a ser maximizar la función después de una alteración que ya es permanente causada por el cáncer o por su tratamiento, y aquí necesita que haya una intervención tanto personal como familiar y ambiental. Es decir, si ya tenemos un paciente que tiene una discapacidad permanente, necesitamos ver también qué cambios va a tener en su ambiente. Y la rehabilitación paliativa, que tiene el objetivo de brindar más confort y cuidado integral al paciente y a la familia. Si hablamos de rehabilitación oncológica como tal, puede intervenir a mejorar la calidad de vida del paciente oncológico con el fin de lograr el máximo rendimiento físico, social, psicológico y autónomo, personal, al actuar sobre las limitaciones o secuelas derivadas a la enfermedad o a su tratamiento. Es importante que nosotros entremos desde el debut y realicemos una evaluación del paciente, promoviendo una prehabilitación con el objetivo de alcanzar la máxima función antes de la cirugía o de tratamientos farmacológicos. También es importante realizar una evaluación motora y cognitiva del paciente previo a la enfermedad para poder hacer una comparación en dado caso que este paciente pueda terminar su tratamiento. Durante el tratamiento oncológico activo también tenemos que realizar otra evaluación motora y cognitiva del paciente, en donde podamos evaluar periódicamente el manejo del déficit motor y cognitivo, también el mantenimiento de la condición física, además de priorizar algunos objetivos del paciente y sobre todo los posibles efectos secundarios que pueda haber por las quimioterapias o radioterapias del paciente. Es bien común en esta parte encontrarnos con efectos secundarios como miopatías tóxicas. Y en secuelas, pues también tenemos que realizar otra evaluación final en donde vamos a recuperar el déficit, adaptar a la discapacidad de nuestro paciente y hacer un reentrenamiento al esfuerzo. Es bien común ver a pacientes que tengan algún tipo de desacondicionamiento físico, pero es muy distinto el desacondicionamiento físico con la fatiga relacionada al cáncer. La fatiga relacionada al cáncer va a estar, esa sensación de cansancio va a estar presente todo el tiempo y el desacondicionamiento únicamente cuando el paciente realice algún tipo de actividad física. También es bien común en esta parte del tratamiento oncológico activo ver pacientes que adoptan de manera muy rápida hábitos de encamamiento. Más del 50% de los niños no pasan más de 1 hora fuera de la cama. Entonces se ve muy reducido el tiempo de actividad física que estos pacientes pueden tener y es bien común empezar a notar cambios luego del esfuerzo físico en el paciente. También en caso de que pues haya una recaída, nuestro enfoque será de confort y de soporte, adaptándonos a las necesidades que vayan surgiendo pues en la última etapa de vida del paciente.
Y bueno, aquí tenemos las principales secuelas en pacientes oncopediátricos. Podemos ver que se pueden pues tener alteraciones en todas las esferas del paciente, ya sean cognitivas, neurológicas, sensoriales. Por ejemplo, en las cognitivas es bien común encontrar alteraciones de la atención, de la memoria. Podemos ver a nuestros pacientes como más enlentecidos, también problemas en funciones ejecutivas del paciente. En las alteraciones neurológicas pues podemos encontrar hemiparesias, sobre todo en pacientes de tumores del sistema nervioso central, alteraciones de pares craneales, ataxia, algunas dismetrías, disdiadococinesias también son bien común encontrar en pacientes de tumor del sistema nervioso central. Podemos encontrar también algunas alteraciones sensoriales como hipoacusia, pérdida del olfato, de la visión, trastornos de la integración sensorial. También es bien común que los pacientes tengan alteraciones en la sensibilidad, sobre todo en pacientes amputados. También a nivel musculoesquelético, bien común encontrar acortamientos musculares, disminución de arcos de movilidad y debilidad muscular en general. Un retraso psicomotor también es bien importante, sobre todo si puede ser por alguna secuela neurológica o por el tiempo prolongado en el hospital o por todas las intervenciones que se realizaron, pero también puede existir algún tipo de retraso psicomotor, sobre todo cuando fueron diagnosticados en la primera infancia. También hay estudios que demuestran que el 90% de los pacientes presentan la fatiga relacionada al cáncer y es bien importante trabajarla, valorarla y trabajar mucho ejercicio aeróbico, ejercicios de resistencia, de fuerza y de flexibilidad en estos pacientes. También pueden haber alteraciones endocrinas como obesidad, una pubertad precoz, también que haya alguna osteoporosis o déficit de la hormona del crecimiento. Y en alteraciones cardiovasculares encontramos una intolerancia al esfuerzo físico que casi se encuentra en más del 95% de los pacientes, arritmias, cardiopatías, entre otras. Disculpa, ¿me puedes sacar las diapos? Es que las que yo mandé no son todas las que yo mandé. No. Las pasé por USB. Y bueno, el rol de la fisioterapia, primero va a tener un abordaje al nivel musculoesquelético, neurológico y cardiorrespiratorio sobre todo. Va a ayudar a mejorar y mantener la funcionalidad de nuestro paciente, va a tener una atención temprana y oportuna de secuelas. Cuando un paciente llega con una funcionalidad, la idea es que yo lo mejore, ¿no? Yo mejore esa funcionalidad. Y si ya no se puede, hay que tratar de lograr la mayor independencia posible y mantenerlo en ese estado que no empeore la calidad de vida. También el acompañamiento en cuidados paliativos y sobre todo reintegrarlo a sus actividades y mejorar su participación. Y bueno, en la evaluación dentro de la fisioterapia es bien importante tomar en cuenta todos estos puntos. El dolor, también clasificar el dolor, la funcionalidad, cómo era antes, cómo es ahora, qué es lo que ya no hace y antes sí podía hacer. La independencia, qué actividades hacía antes y ahora que no, qué ayudas necesita para poder hacerlas y por qué las necesita. También trabajar en los objetivos personales del paciente es bien importante y también de sus cuidadores, porque ellos son los que están pues 24/7 con ellos. También hay que valorar toda la conducta motora, si realiza marchas, si se puede poner de pie, si sube o baja escaleras, cómo lo hace, si necesita alguna ayuda técnica o no, y si necesita alguien más para poderlo realizar y para qué lo hace. También la postura y la mecánica de la marcha, si el paciente claudica, si compensa hacia un lado, todo eso hay que valorarlo en la primera evaluación al paciente para poder saber qué vamos a trabajar. La fuerza y tono muscular es de ley que tenemos que trabajarla. La sensibilidad, si siente, si no siente, cómo lo siente, a lo mejor puede que sienta esto por alguna neuropatía periférica, a lo mejor tenga algún dermatoma afectado. Es bien importante también valorar toda la parte neurológica. Y evaluar la propiocepción, sobre todo en pacientes que tuvieron alteraciones cerebelosas, es bien importante evaluar propiocepción. Arcos de movimiento, valorar con goniometría, también valorar acortamientos musculares, podemos usar pruebas como Thomas, Ellis, pues hay un montón de pruebas dependiendo las alteraciones que veamos en el paciente. Y muchos de ellos tienen acortamientos musculares por posiciones prolongadas, sobre todo cuando están hospitalizados. Y también realizamos pruebas especiales, que ahorita les voy a platicar un poquito sobre esas pruebas que realizamos. Y debemos evaluar sobre todo el equilibrio, la condición cardiovascular, la fatiga y la calidad de vida del paciente.
para poder realizar un diagnóstico fisioterapéutico que va a estar basado en la CID siempre, un objetivo general, objetivos específicos y un tratamiento individualizado del paciente. Y bueno, es bien importante conocer el impacto que tuvo el tratamiento del cáncer en todas estas áreas que tenemos aquí, sobre todo en el desarrollo psicomotor del paciente antes y después de la enfermedad. Hay que saber si el paciente tuvo un desarrollo normal atípico o típico. La edad también es bien importante, la edad para conocer en qué etapa del neurodesarrollo está, la agresividad del cáncer, la localización también nos va a dar pauta a entender qué tipo de alteración o problema podía tener en el funcionamiento. Los tratamientos también, hay que ver qué tipo de tratamiento recibió, si solo fue quimioterapia, si solo fue radioterapia, es bien importante conocerlos. Y yo el consejo que les doy a los papás es que siempre anoten los medicamentos o las quimios que están recibiendo en ese momento, porque muchos de los medicamentos pueden ser tóxicos para el riñón, para el corazón, entonces es bien importante conocerlos porque también nosotros nos vamos a basar en eso para realizar el tratamiento, sobre todo de acondicionamiento físico en el paciente. También las hospitalizaciones son un factor bastante importante en esto, sobre todo si hay estancias largas. El acceso que puedan tener a la rehabilitación en la hospitalización, que es muy poco común que suceda, generalmente cuando son ya como patologías muy marcadas, como amputaciones, pues sí, es evidente que sí lo van a mandar a rehabilitación, pero es raro aquel hospital que manda a un paciente a rehabilitación a un paciente con leucemia que aún se encuentra dentro del hospital. Y también las barreras que podemos tener a una rehabilitación multidisciplinaria. Y la red de apoyo que les van a ser sus facilitadores o pueden ser unas barreras también durante todo este proceso. Creo que ya. Una pequeña falla técnica. Ok, gracias. Y bueno, aquí tenemos una gráfica del neurodesarrollo cerebral, que es bien importante conocerla, ya que el neurodesarrollo de un paciente de 1 año no va a ser el mismo que un paciente que cursa con la enfermedad a los 10 o 14 años. Hay que saber los gustos, los intereses del paciente para poder plantear nuestros objetivos de participación, sobre todo. Además de conocer cómo ha sido todo su desarrollo psicomotor, es bien importante saber si hubo algún hito que no se logró de acorde a su edad, porque es muy distinto rehabilitar a un paciente que tenía ciertos hitos logrados de acorde a su edad a un paciente que nunca logró esos hitos y ahora tendrá que pues aprenderlos. También podemos tener un niño que tuvo un desarrollo motor muy típico y pues iba avanzando conforme a su edad, o sea, iba logrando todos sus hitos, pero que tenía un retraso importante en el lenguaje. Entonces de ahí pues cursa con el cáncer y no es lo mismo poder rehabilitar otra vez esos hitos que ya estaban aprendidos, que el paciente ya sabía hacer, a hitos del lenguaje que el paciente no tenía y no conocía. Entonces hay que activar esos propulsores para que el paciente lo aprenda y también saber por qué no había logrado esos hitos, es bien importante.
Y bueno, estas son una de las pruebas funcionales que nosotros realizamos en los pacientes oncológicos. Nosotros principalmente nos basamos en el equilibrio, en la condición cardiovascular del paciente, en la escala, en la calidad de vida y también en la fatiga. ¿Sale? Nosotros en nuestro centro de rehabilitación usamos este test que se llama 4 condiciones. Es muy similar al test de Romberg, de equilibrio, pero agregamos una superficie inestable. Aquí en esta prueba le pedimos al paciente que junte los pies, que cruce sus brazos al pecho y que se mantenga en esa posición por 30 segundos. La segunda condición es que el paciente mantenga la misma posición, pero con los ojos cerrados. La tercera condición es que el paciente vuelva a la posición inicial, pero ahora sobre una superficie inestable. Y la cuarta condición es que esté sobre una superficie inestable, pero con los ojos cerrados. Es muy, muy similar al Romberg. Esta es la escala de balance pediátrico, también es una escala bastante funcional y dinámica, sobre todo porque nos permite observar el equilibrio que está más alterado porque tiene transferencias, tiene cambios de posición como giros, de giros a hincado, de hincado a parado, también si se puede parar sin apoyo. Entonces esta escala es bastante dinámica y tiene también unos puntajes de corte y te permite evaluar pues toda esta parte del equilibrio de una manera pues más funcional. Cada ítem tiene un puntaje como tal y al final se suma todo y me da un puntaje final y yo, de acuerdo a los puntajes de corte que hay según su edad, se puede trabajar pues prevención de caídas o ver si tiene dificultad en algún movimiento. Por ejemplo, si yo mientras evalúo veo que hay problemas en el giro, pues yo a la siguiente sesión digo, ok, voy a trabajar el giro en este paciente. Si veo que no se puede mantener de pie por más de 30 segundos, ok, voy a trabajar un poquito más el bípedo. Dependiendo lo que podamos observar en esta escala, que es bastante dinámica a comparación de, por ejemplo, la de 4 condiciones, que es más como estática. Aquí podemos ver alteraciones que tengan en algunas transferencias. En total son 56 puntos y cada ítem se debe de mantener por al menos 30 segundos. Realmente no es una escala que debas de decirle, a ver, ponte sentado y ahora párate tú solito, ¿no? O sea, todo lo vamos a hacer en base a ciertas actividades. Puede trabajarse en colchoneta o puede trabajarse en una superficie plana como en el piso, dependiendo también la edad del paciente. En algunos países manejan esta escala con cierta puntuación de acorde a la edad. México todavía no tiene como tal esa amplitud para determinar la calificación de acorde a la edad, pero en otros países sí la pueden encontrar. Y esta escala también es bien fácil de conseguir y muy fácil de aplicar y no tiene tanto sesgo. Este es el test de marcha de 6 minutos, el cual va a poder cuantificar la condición cardiovascular del paciente de manera no invasiva, porque también otra de las secuelas que están muy marcadas pues son a nivel cardiorrespiratorio. Llegan bastante fatigados, con cero tolerancia al esfuerzo físico. Entonces, este test nos ayuda muchísimo a conocer su condición cardiovascular y poder así realizar un trabajo o a ver a cuánta exigencia vamos a poner al paciente en una bici, en una caminadora, en una elíptica y ver a cuánta frecuencia cardíaca debe de trabajar el paciente para conseguir un trabajo riguroso, un trabajo suave o un trabajo moderado. La escala, el test es bastante sencillo, pero tampoco es tan fácil porque también necesitamos una superficie de 30 metros, a veces no todos los lugares tienen una superficie de 30 metros, generalmente puede ser en pasillos largos y ponemos un cono con una distancia de 29 metros y el otro metro que sobra lo usamos para cuando el paciente da las vueltas, ¿ok? Le pedimos al paciente que camine lo más rápido que pueda sin correr por 6 minutos y tiene que rodear los conos. Y que no debe de parar durante los 6 minutos, ¿ok? Si por algo que el paciente ya no aguanta, que ya quiere vomitar, que ya está muy mareado, pues ya lo pausamos. Pero lo ideal es que el paciente pueda mantener este test durante 6 minutos. Y también importante, antes de iniciar el test tenemos que tomar signos vitales, tenemos que tomar frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, debemos de conocer el peso, la talla, también si el paciente tomó algún medicamento, días antes o ese mismo día del test, porque también puede haber alteraciones en el resultado debido a estos medicamentos. Entonces es bien importante conocer esos datos. Para poder conocer el porcentaje del paciente, necesitamos saber cuántos metros recorrió en esos 6 minutos
cuántas vueltas dio en los 6 minutos y hacemos una fórmula, ¿ok? La fórmula se va a basar en las vueltas, en los metros, en la edad, el peso y la talla del paciente. En esta prueba también hay varios autores que te pueden dar fórmulas diferentes, pero realmente no varía tanto el resultado, es muy similar todas las fórmulas que hay. Y ya dependiendo de lo que ustedes quieran usar y la evidencia que ustedes lean, pueden usar la que les parezca. Y por aquí tenemos la hoja de registro del paciente. No sé si se alcance a ver bien, pero se ve el nombre, la edad, el diagnóstico, la fecha en la que se realizó, el peso, la talla, la presión con la que inició, también la temperatura. Y bueno, aquí ya en el cuadrito aparece frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. También realizamos la escala de Borg. Cuando ustedes realicen este test, es bien importante que tengan a la mano la escala de Borg para saber el nivel de disnea o fatiga que le esté produciendo este ejercicio. ¿Sale? Y ya realizamos aquí, medimos cuántos metros hizo en esos 6 minutos y hacemos la fórmula y nos da un valor teórico. Toda la evidencia científica donde ustedes lean dice que el valor teórico tiene un rango de 0 a 15, es decir, si un paciente logró un 100%, pues es un 100%, pero si un paciente ya cuando haces la fórmula sale con un 83%, ya sale del rango normal teórico, del valor teórico. Entonces ya si un paciente haces la fórmula y sale con un 83%, ya es segurito que tiene un desacondicionamiento físico, ya tienes que trabajar esa parte de mucho ejercicio aeróbico con él, también dependiendo el resultado de la frecuencia cardíaca máxima que sale en este test. También hay otros tipos de test, como el test de escalera, que también es bastante práctico, y otro test que se llama Sit to Stand, que también puede medir la condición cardiovascular del paciente. Y bueno, aquí tenemos también otra escala, que es la escala fatiga relacionada al cáncer. Nosotros utilizamos la escala PROMIS, que abarca edades de 8 a 17 años. También está la escala para los papás de 5 a 17 años. Y si ya es mayor de edad, realizamos un inventario breve de fatiga de 18 años o más. ¿Sale? Este test nos mide más o menos el nivel de fatiga que tiene, si es leve, si es moderada o si es severa, dependiendo del puntaje que se obtenga. Generalmente las respuestas son, las opciones que te brinda el test son nunca, casi nunca, a veces, a menudo o casi siempre. A ver si le puedo hacer. Por ejemplo, uno de los ítems dice, el cansancio hizo que fuera difícil para mí estar al día con las tareas escolares, y ya el paciente tiene que decir nunca, casi nunca, a veces, a menudo, casi siempre. Como estaba cansado, me resultó difícil jugar o salir con mis amigos tanto como me había gustado. También el paciente tiene que clasificar ahí qué tanto le costó hacer esa actividad. Sentí debilidad, me cansé fácilmente. Tuve dificultad para terminar las cosas porque estaba demasiado cansado. Tuve dificultad para comenzar las cosas porque estaba demasiado cansado. Estuve tan cansado que me fue difícil prestar atención. Todo esto se lo preguntamos al paciente, él lo califica y sumamos todos estos ítems y ya podemos clasificar qué nivel de fatiga tiene nuestro paciente. También otro test bastante interesante es el inventario sobre calidad de vida. Nosotros usamos el PET-SQL. Aquí podemos también cuantificar más o menos la calidad de vida del paciente a través de un porcentaje. El 0 es la peor calidad de vida y el 100 es la mejor calidad de vida. También puede clasificarse en diferentes estadios como físico, psicológico, social, escolar. Aquí también tenemos otro ejemplo. También se puede puntuar por separado la parte física, emocional, social, escolar y la salud psicológica. También las respuestas son muy similares como al de fatiga relacionada al cáncer, que es nunca, casi nunca, a veces, con frecuencia o casi siempre. Y también aquí en este test yo puedo comparar la calidad de vida pre y post alguna intervención que pueda haber tenido el paciente. Podemos ver cuánto cambió su calidad de vida antes y después.
Y bueno, lo que platicábamos y lo que les he hecho como mucho énfasis es la fatiga relacionada con el cáncer. Como tal, el término es que es una sensación molesta, persistente y subjetiva de cansancio o agotamiento físico, emocional y cognitivo que se relaciona con el cáncer o con el tratamiento al cáncer. Las causas pueden ser muchísimas, ¿no? Se puede decir que es por sedentarismo, por el catabolismo, por la atrofia, por el desacondicionamiento, el dolor, la pérdida funcional, los trastornos nutritivos, las citoquinas, pueden ser por un montón de cosas, por trastornos médicos como hipotiroidismo o anemia. Y bueno, también las citoquinas forman un papel aquí bastante importante por los efectos del catabolismo y el efecto que tiene pues, en el músculo. Se describe que más del 70% de los pacientes van a mejorar su condición de la fatiga y un 30% no lo va a poder resolver a corto plazo. O sea, el trabajar la fatiga no es fácil, no todos van a sentir mejoría inmediata, a pesar de que se les haga un tratamiento basado en ejercicio aeróbico, fuerza, resistencia, flexibilidad. No todos pueden notar cambios tan rápidos, sobre todo si son pacientes que ya comenzaron una rehabilitación en la edad adulta. O sea, se recomienda que esto sea desde que se sabe que el paciente tiene cáncer. Y bueno, el ejercicio terapéutico va a ser la base y la clave de todo paciente oncológico. Eso es lo que le va a ayudar principalmente a mejorar esa fatiga. ¿Sale? El ejercicio terapéutico debe de incluir mucho ejercicio aeróbico, fuerza de resistencia, de equilibrio, de coordinación, de flexibilidad y sobre todo de conciencia corporal. ¿Sale? Siempre debe de estar supervisado, debe de estar adaptado al estado y habilidades e intereses del paciente. No es lo mismo trabajar con un niño de 2 años a con un adulto un adolescente de 15 años que ya entiende ciertas indicaciones, a un niño que tienes que trabajar todo en base a juego, porque todo tiene que ser con juego, si no, no lo van a hacer. Y tampoco van a querer hacerlo si tú sigues trabajándolo así. Se recomienda que cuando están hospitalizados tengan 2 sesiones diarias, cuando están hospitalizados, porque sobre todo hay mucho encamamiento, entonces lo ideal es que entrar a un fisioterapeuta al paciente que está hospitalizado y brindar una sesión en la mañana y una a media tarde, pero generalmente no sucede, o ya cuando ya terminó el tratamiento, pues una sesión semanal, dependiendo de las necesidades del paciente. Las sesiones deben durar entre 15 a 60 minutos, también dependiendo cómo se encuentre nuestro paciente el día que llegue a la sesión, y pues todo debe ser mediante al juego. También hay contraindicaciones, no siempre podemos aplicar ejercicio terapéutico. Si hay mielosupresión o trombocitopenia, queda contraindicado, podemos trabajar otro tipo de ejercicios, como más ejercicios activos asistidos. Y bueno, algunos datos relevantes es siempre realizar una evaluación completa e integral. Realmente no inicien un tratamiento si todavía les faltan algunos datos por completar. Sobre todo esto es tan importante como los de la fatiga, la sensibilidad. Si algo les falta, no empiecen con el paciente. Un razonamiento clínico, un tratamiento individualizado, así lleguen 2 pacientes de leucemia, no vas a trabajar lo mismo con los 2. Atención temprana y oportuna de secuelas, derivación al equipo interdisciplinario. Es bien importante saber derivar de acuerdo a toda tu evaluación, saber si el paciente necesita terapia ocupacional, si es un paciente amputado, bueno, ahora vamos a hacer adaptaciones a su ambiente, y también la reintegración y participación del paciente. Algunos de nuestros objetivos específicos pues, es reeducar la marcha, mejorar la condición cardiovascular, disminuir la fatiga relacionada al cáncer, mejorar la tolerancia al esfuerzo físico, mejorar rangos articulares, mejorar fuerza, mejorar la metría de las extremidades, la coordinación y la activación, favorecer la sensibilidad y propiocepción, flexibilizar la musculatura, también favorecer las cargas y transferencias de peso afectivas, que es bien común ver las compensaciones musculares del paciente, y mejorar funcionalidades de alguna extremidad. Aquí, como no se veía hace ratito, les voy a enseñar más o menos cómo se ve la CIF. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo deberíamos de manejar nosotros la CIF si realizamos un tratamiento basado en esto. ¿Sale? Aquí tenemos
El ejemplo de un tumor de sistema nervioso central que fue sometido a quimioterapias, a cirugías, a radioterapia. Como tal, ya en sus estructuras corporales y funcionamiento podemos ver que hay alteraciones hay alteraciones como ataxia, hemiparesias, alteraciones del tono, alteraciones del aparato fonoarticulador, disfagias, alteraciones neurocognitivas, también pueden haber neuropatías, alteraciones en el habla, parálisis facial, problemas de flexibilidad, de la marcha, podemos encontrar distintos tipos de marcha en estos pacientes, dolor y fatiga. ¿Sale? Aquí, donde ya encontramos la parte de actividades, podemos encontrar las limitaciones que va a tener, que va a ser la función motora, la comunicación y alteraciones en la alimentación. Y ya en la participación encontramos cuáles son las limitaciones o restricciones que también va a tener, como la actividad física, la educación, una vida independiente, en el empleo, tal vez le sea muy difícil conseguir empleo y sobre todo pues en la calidad de vida. Y en factores personales pues encontramos la edad, el sexo, la nacionalidad del paciente también, en dónde vive el paciente, qué tanta motivación tiene, la adherencia al tratamiento que ha tenido, si lo ha dejado o no. Y también factores ambientales como el apoyo de la familia, el apoyo de su entorno como tal, el apoyo de la escuela, también el estado financiero de la familia y el acceso a la salud que tenga. Es bien variado ver a un paciente que recibió su tratamiento en uno privado que en uno público. Hasta en eso también encontramos algunas variaciones en el paciente. Y aquí podemos ver cuáles son las principales secuelas de leucemias, tumores del sistema nervioso central y de tumores óseos. En leucemias podemos encontrar neuropatías periféricas, osteoporosis, osteonecrosis, también podemos encontrar en esos pacientes cardiotoxicidad y afectación cognitiva. Por eso les comentaba que a veces es bien difícil determinar las necesidades de rehabilitación porque a veces pues parece que no tiene tanto problema, ¿no? Pero hasta que realizamos una evaluación bastante profunda podemos darnos cuenta de todos estos problemas que tiene el paciente. Los tumores del sistema nervioso central, hemiparesias, disfagias, alteraciones sensoriales, llegan muchos pacientes con hipoacusia, ataxia, apraxia, espasticidad, crisis epilépticas, porque muchas veces se ve repercutido todo esto en la parte frontal, y deformidades espinales. Los tumores óseos, pues encontramos debilidad, neuropatía periférica, alteración en el equilibrio y la coordinación, disfunción cardíaca, dolor, disminución de la actividad física y cambios en la distribución de la carga corporal, lo que les comentaba que tienden mucho a compensar y en la marcha se ve, sobre todo los acortamientos están muy, muy marcados a nivel pélvico de nuestros pacientes. Y bueno, esta frase me gusta mucho y dice, el niño verdaderamente curado no solo está libre de tumor, sino también es capaz de tomar su lugar en el salón de clases, en el juego y en la sociedad. Y también esto es bien importante hablarlo porque realmente creo que en el centro que nosotros tenemos no ha habido ningún paciente que haya llegado por orden médica. O sea, todos llegan porque los papás reconocen estos síntomas. O sea, llega un papá a consulta con su médico oncólogo y le dice, a mi hijo le duele la pierna, si tiene calambres, no siente a veces tal pierna en las noches, o X cosa, ¿no? A veces presenta ese tipo de síntomas y lo que generalmente le responden es una secuela del cáncer y pues es normal. O sea, y siempre normalizan esa parte del dolor en los pacientes, realmente es ninguno, o sea, me atrevo a decir que ninguno ha llegado porque el médico le dijo, ¿sabes qué? Necesitas iniciar un proceso de rehabilitación. O sea, nulo, nadie los manda. Y estamos pues muy encapsulados en que a lo mejor la rehabilitación únicamente se debe de presentar, que el paciente se fracturó, el paciente tiene un esguince,
¿no? O sea, y la fisioterapia va mucho más allá de eso. También, por ejemplo, el otro equipo multidisciplinario, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Terapia de lenguaje no solo se encarga de enseñar a cómo decir la R, terapia ocupacional no solo se encarga de decir, de hacer las férulas que necesiten los pacientes, va muchísimo más allá de eso y realmente está bien normalizado que los pacientes vivan así. O sea, es rarísimo, rarísimo que hay un paciente referido que diga que el médico también realice escalas de funcionamiento. Es nulo, de verdad nulo, que haya alguien que las haga y que diga, sabes que este paciente tiene estas limitaciones tanto en sus actividades de la vida diaria, en su participación y necesita un proceso de rehabilitación. No pasa, al menos en nuestro centro no pasa que lleguen derivados, no, nunca. Y esto se dio a los pacientes que tenemos, fue porque en encuentros con papás, platicando con ellos, platicándoles acerca de todas las alteraciones que pueden tener, pues llegaron a la conclusión de que sus hijos presentan muchas de esas alteraciones, ¿no? Y los estamos viendo ahorita en el contexto clínico, ¿no? Que llegan pacientes súper fatigados, o sea, los ves y la cara de sueño, así que no están aguantando ni siquiera una escala simple, o ves, ni siquiera les enseñan a pacientes amputados cómo usar las muletas, a qué nivel lo deben de usar, cómo deben de caminar, o sea, es de que aquí están tus muletas y que Dios te bendiga, o sea, no hay esa enseñanza a los pacientes oncológicos, creen que el hecho de que ya pasaron por lo peor, ya, o sea, que se conformen con eso, pues, ¿no? Aunque tengan una mala calidad de vida y que muy seguramente estos pacientes en la edad adulta pues van a volverse enfermos crónicos y que va a ser muchísimo más difícil el manejo en una edad adulta, donde ya va a ser todo lo que presenten totalmente crónico, que seguramente van a llegar bien chocheados, porque eso es lo que generalmente sucede. O sea, los llenan de pastillas y no les dicen como tal. Existen estas personas que se dedican a trabajar toda la parte del acondicionamiento físico, a trabajar la fatiga, a tratar de mejorar tu calidad de vida, pues no pasa. Entonces también es una invitación a los médicos, a oncólogos, a pediatras, a que nos conozcan y que nos deriven este tipo de pacientes que tienen todo el derecho a recibir una rehabilitación integral y sobre todo de manera temprana, que no sucede. O sea, ni en las hospitalizaciones pasa que los pacientes reciban un tratamiento de rehabilitación, no sucede. O sea, por eso cuando llegan los vemos en unas condiciones tan malas, o sea, con mucho acortamiento muscular, apenas si se pueden parar, no aguantan caminar más de 3 cuadras, o sea, realmente los vemos muy, muy mal y a veces esperan a que sean en algún tipo de cáncer que es muy visible la discapacidad, pero no, o sea, todo paciente oncológico, independientemente de la edad, independientemente de su diagnóstico e independientemente de la fase de la enfermedad en la que estén, deben de recibir rehabilitación. No hay pretexto para que esos pacientes reciban rehabilitación. Obviamente te vas a adecuar a lo que te dan todas tus escalas, toda tu evaluación para poderlos tratar, pero todo paciente, ningún paciente está excluido, ninguno. ¿Okay? Y hay cosas que no vamos a trabajar si hay alguna condición que nos pueda pues poner en riesgo el paciente, ¿no? O sea, también hay que saber cuándo sí y cuándo no. Pero todos deben de llevar un programa de rehabilitación hasta la edad adulta, por lo menos. Esto no quiere decir que si mi paciente llegó a los 4 años, lo voy a tener hasta los 18, o sea, no. También es bien importante enseñarles al paciente, o sea, ellos se van a tener que educar, van a tener que aprender a llevar un estilo de vida más saludable, a realizar actividad física, y cierto tiempo los vamos a estar viendo, pero no van a estar con nosotros eternamente, o sea, tienen que aprender. Nosotros les vamos a dar todas las herramientas para que estos niños puedan reintegrarse otra vez a la sociedad, puedan ser lo más independientes posibles y que sobre todo no sufran, porque todos, de verdad es raro el que no tenga algo le duele, o sea, todos llegan con algún dolor, llegan bien fatigados y entonces no, todos podemos trabajar con ellos. Eso sí, hay que tener en cuenta siempre ser bien minuciosos de lo que le estamos haciendo al paciente, de cómo lo estamos evaluando, porque a veces puede ser contraindicado algún ejercicio y le vas a dar en la torre. Entonces es bien importante trabajar esto, o sea, incluso si es un paciente, por ejemplo, los de leucemia que tienen un nivel más alto de tener osteoporosis, aguas ahí porque lo puedes fracturar, o sea, le puedes generar alguna fractura. También si es un paciente, dependiendo, es bien importante, o sea, de verdad que los papás deben de llevar un control de todos los medicamentos que se le estén aplicando al paciente porque todos tienen efectos negativos en el cuerpo. No hay ninguno que no te haga daño, o sea, todas las quimios van a producir cierto daño, ya sea a nivel
de riñón, de hígado, todos pueden producir algún daño. Entonces es bien importante que los papás lleven un manejo de todo el tratamiento. A mi hijo le pusieron esta semana esto, en la siguiente semana esto, porque a nosotros nos da la pauta para saber qué vamos a trabajar con el paciente. A veces los papás les llegan a la evaluación y no saben pues ni qué le pusieron al niño, pues no conocen absolutamente nada del tratamiento, y también para nosotros pues es como de detenernos en algunas cosas porque no sabemos cómo puede repercutir. Cuando pasan esas cosas, pues sí es necesario pedirles algunos estudios a los niños para ver y no ponerlos en riesgo con cierta actividad física, y valorarlos pues de una manera más profunda. Aparte de lo que nosotros podemos ver en las escalas, pues es bien importante también hacer algunos estudios para ver si el paciente está en condiciones o no. Como les decía, si es un paciente que está en una etapa de mielosupresión o trombocitopenia, pues también le vas a dar en la torre si quieres ponerlo a correr 20 minutos, o sea, no. Capaz que te queda desmayado, entonces tienes que ver mucho esa parte, evaluarlo súper bien, tomar signos vitales al iniciar la terapia, al finalizar la terapia, tienes que tomar signos vitales del paciente, y si ves algo, si notas algo raro en la sesión, pues en ese momento reportarlo y ver si me va a necesitar algún tipo de estudio. También eso es bien importante, saber como qué cositas puede presentar ahí el paciente que sea pues anormal. ¿Sale? Y pues bueno, esa es nuestra principal tarea, que estos niños también puedan reintegrarse a sus actividades, puedan volver a clases, porque también son niños que pasen por una etapa de duelo, y por eso también aquí la psico-oncología es bien importante, porque el aceptar la enfermedad, el aceptar el tratamiento, la incertidumbre de todo el tratamiento, porque obviamente cuando te dicen, ¿no?, tu diagnóstico, pues no te la pintan a veces, no te pintan el mejor pronóstico, ¿no? Entonces también la parte de psico-oncología es bien importante, porque también eso nos ayuda a que los papás y el paciente se adhieran al tratamiento. Si no llevan este acompañamiento por parte de psicología, muy difícilmente el paciente se va a mantener al tratamiento y va a adquirir nuevos hábitos saludables para él. Entonces también la psicología juega un papel bien importante en todo este proceso, porque realmente aunque ya pasaron por todo el tratamiento, podemos ver toda esa parte emocional afectada en ellos. O sea, pacientes que no aceptan la amputación, pacientes que todavía tienen como ciertos miedos, hasta de hacer ejercicio. Entonces es bien importante trabajar también toda la parte psicológica y emocional de nuestro paciente para que también se adhiera de mejor forma al tratamiento. Y pues tratar de que nuestro pacientito sea visto por todos, o sea, por todos los especialistas que necesiten. No solamente terapia física, también debe de evaluarse. A veces hay cosas que ni sabíamos que tenía el paciente, y cuando lo evalúa la terapeuta del lenguaje dice, pues tenía esto, tenía aquello, shalala, shalala, y ni siquiera sabíamos, ¿no?, que el paciente tenía todo esto. Entonces es bien importante, porque también a nivel cognitivo van a haber ciertas afectaciones en el lenguaje que van a afectar al paciente, y que también va a repercutir en todo el proceso de rehabilitación física de nuestro paciente. Entonces también es bien importante que todas las ramas lo puedan evaluar, tanto terapia física, ocupacional, lenguaje, psicología, médico en rehabilitación, pediatra y oncólogo. También el oncólogo nos va a dar pauta a iniciar con el tratamiento, que eso sería lo ideal, y esperemos que en un futuro el sector público de la salud dé este acceso a la rehabilitación, porque realmente no hay lugares que te brinden un proceso de rehabilitación oncológica a una etapa temprana de la enfermedad. Todos ya tratan secuelas, ya es todo parte como de soporte del paciente. No hay lugares que te digan, bueno, ya tienes este tipo de cáncer, vamos a trabajar esto y esto, porque esto posiblemente pueda suceder. Entonces esperemos que en un futuro, en el sector público sobre todo, pueda existir la rehabilitación preventiva, no solamente la rehabilitación de soporte, ya ver al paciente con miles de secuelas y que sea aún más difícil su manejo. Muchísimas gracias.